El ambiente ya venía cargado desde días atrás, pero fue tras la emisión de aquella entrevista cuando todo terminó de desbordarse. En medio de ese contexto, Jessica Bueno decidió dar un paso que, según ella misma explicó, responde más a su forma de ser que a cualquier estrategia mediática: evitar el espectáculo y acudir directamente a la fuente del conflicto. Sin rodeos, sin intermediarios y sin cámaras delante, optó por una llamada privada a Kiko Rivera, un gesto que define perfectamente la línea que intenta mantener en todo este entramado. No es alguien que disfrute exponiendo sus problemas en público, y así lo dejó claro desde el primer momento. Para Jessica, si existe un desacuerdo con alguien, lo natural es resolverlo en privado. Por eso, tras escuchar determinadas declaraciones que la involucraban sin previo aviso, no dudó en trasladarle su incomodidad de manera directa. Fue una conversación en la que volcó todo lo que sentía, sin filtros, sin suavizar el mensaje, sobre todo, sin intención de generar más ruido del necesario. Sin embargo, lo que ocurrió al otro lado de la línea quedó en el terreno de lo íntimo. Prefirió no revelar detalles sobre la reacción de Kiko, aunque dejó entrever que, en cierta medida, él pareció entender su postura, aunque quizá no de la forma que ella hubiera esperado. El verdadero núcleo de su enfado no radica únicamente en las palabras pronunciadas, sino en algo más profundo: la sensación de haber sido arrastrada a un conflicto ajeno. Jessica insiste en que no forma parte de la historia que Kiko mantiene con Irene Rosales, y le incomoda profundamente verse señalada dentro de esa narrativa. Más aún teniendo en cuenta su actual exposición mediática como colaboradora televisiva, donde sabe perfectamente que cualquier mención se convierte automáticamente en titular. Para ella, la situación es incómoda porque la obliga a posicionarse en algo de lo que no quiere formar parte. En este punto, surge uno de los temas más controvertidos, la famosa frase de Kiko que tanto revuelo ha generado. Mientras algunos la consideran inapropiada e incluso ofensiva, hay quien defiende que el mensaje ha sido distorsionado. El problema, según esta lectura, no estaría tanto en la intención como en la forma elegida para expresarla. Detrás de esas palabras, se interpreta un deseo de evitar conflictos y priorizar el bienestar de sus hijos, aunque el tono utilizado haya provocado el efecto contrario. Es un ejemplo más de cómo, en este tipo de situaciones, el lenguaje puede convertirse en el peor enemigo. Pero el conflicto no se detiene ahí. La tensión se incrementa cuando entra en juego la posibilidad de que Jessica e Irene mantengan algún tipo de complicidad o alianza. Una insinuación que nace a raíz de una escena televisiva en la que ambas coincidieron y mostraron una actitud cordial. Ese momento, aparentemente inocente, fue suficiente para despertar sospechas y alimentar teorías sobre un posible frente común. Incluso se llegó a plantear públicamente la idea de que ambas demostraran su relación enseñando conversaciones privadas, algo que Jessica considera completamente fuera de lugar. Lejos de alimentar esa narrativa, ella se mantiene firme en su postura. No existe tal alianza ni intención de atacar a nadie. Su forma de actuar, según explica, siempre ha sido la misma. Evita los conflictos públicos, rehúye la confrontación directa en televisión y prefiere mantenerse en un segundo plano cuando las polémicas no le pertenecen. Su relación con Kiko, insiste, se limita única y exclusivamente a lo que les une: su hijo. Ese vínculo, aunque permanente, está perfectamente delimitado. No hay conversaciones personales, ni intercambio de opiniones sobre sus respectivas vidas, ni interés en mantener una relación más allá de lo estrictamente necesario. Todo gira en torno al bienestar del menor. Horarios, compromisos, responsabilidades compartidas. Nada más. Incluso la dinámica entre ambos refleja esa distancia. Con un hijo que ya ha alcanzado cierta madurez, la comunicación directa entre los padres es cada vez menos necesaria. El propio niño actúa como puente en muchas ocasiones, lo que reduce aún más el contacto entre ellos. A pesar de esta aparente estabilidad, Jessica no es ajena a los movimientos emocionales que pueden estar detrás de determinadas declaraciones. Conoce bien a Kiko, no en vano comparten años de historia, y por eso intuye que ciertas reacciones podrían estar motivadas por factores más emocionales que racionales. En concreto, señala un momento clave: la imagen que se proyectó de ella junto a Irene en televisión. Aquella escena, en la que ambas parecían compartir un trato cordial e incluso cercano, pudo ser interpretada por él como una amenaza, al menos como una situación incómoda. Lejos de entrar en ese juego de interpretaciones que buscan dobles lecturas en cada gesto, Jessica opta por desactivar la polémica desde la raíz, restándole dramatismo y devolviendo la situación a un terreno mucho más simple.
Según su forma de verlo, no hay nada calculado ni estudiado en su actitud, sino una reacción completamente natural que responde a su manera de comportarse en público y en privado. Para ella, coincidir con Irene en un plató no implica formar ningún tipo de alianza ni mucho menos enviar mensajes ocultos. Se trata, simplemente, de actuar con educación, con respeto y con la mínima coherencia que exige una situación así. Si le preguntan por alguien que ha formado parte de la vida de su hijo, entiende que lo correcto es reconocerlo sin generar conflicto, sin tensiones innecesarias y sin alimentar un relato que no le pertenece. En su discurso no hay espacio para teorías conspirativas ni estrategias encubiertas. Insiste en que no existe ningún tipo de pacto, ni complicidad oculta, ni intención de construir un frente común contra nadie. Lo que algunos interpretan como cercanía o unión, ella lo reduce a algo mucho más básico: cordialidad. Una palabra que, en medio del ruido mediático, parece haber perdido peso, pero que en su caso define perfectamente su actitud. Su comportamiento, asegura, es el mismo dentro y fuera de cámaras y responde a una línea de conducta que ha mantenido siempre: evitar enfrentamientos públicos y no entrar en guerras que no considera suyas. A partir de ahí, la atención se dirige inevitablemente hacia otra figura que ha ido ganando protagonismo en esta historia: Lola García, la actual pareja de Kiko. Lejos de adoptar una postura defensiva, distante o incluso crítica, Jessica sorprende al abordar este tema con una serenidad que contrasta con el tono general del conflicto. No hay reproches, no hay indirectas ni tampoco intentos de desacreditar. Al contrario, su enfoque resulta mucho más reflexivo, en cierto modo, maduro. Reconoce abiertamente que, cuando hay un hijo de por medio, lo verdaderamente importante no es quién ocupa cada lugar en la vida del padre, sino qué tipo de influencia ejerce esa persona en el menor. Desde esa perspectiva, pone el foco en lo esencial: el bienestar del niño. Para ella, cualquier persona que forme parte del entorno de su hijo debe cumplir una condición básica: aportar estabilidad, cariño y un trato adecuado. No entra a valorar sentimientos ni relaciones de pareja, porque entiende que ese no es su terreno. Lo único que le preocupa es que su hijo esté en un ambiente sano, rodeado de personas que le traten bien y que contribuyan a su desarrollo emocional de forma positiva. Y en ese sentido, si Lola cumple con ese papel, no tiene nada que objetar. Sin embargo, dentro de ese discurso aparentemente conciliador, introduce un matiz que aporta profundidad a su reflexión y que, de alguna manera, rompe con la visión simplista que a veces se transmite. Jessica señala que no todas las relaciones entre adultos y menores se construyen de la misma forma, ni tienen el mismo recorrido dependiendo del momento vital en el que se produzcan. No es lo mismo llegar a la vida de un niño cuando apenas está empezando a formar su mundo emocional, que hacerlo cuando ya ha desarrollado su personalidad, sus criterios y su forma de relacionarse. En este punto, hace una distinción clara entre la infancia y la adolescencia. Explica que un niño pequeño es mucho más permeable, más dependiente, en cierto modo, más fácil de integrar en nuevas dinámicas familiares. Sin embargo, un adolescente ya tiene una estructura emocional mucho más definida. Es más autónomo, más selectivo y también más prudente en sus relaciones. Por eso, relativiza ciertos comentarios que presentan la relación entre su hijo y Lola como algo especialmente significativo o determinante. No porque los ponga en duda de forma directa, sino porque entiende que, a esa edad, los jóvenes tienden a mantener una actitud correcta con la mayoría de personas que les rodean, sin que eso implique necesariamente un vínculo profundo o especial. Mientras tanto, en paralelo, resurgen con fuerza las palabras de Irene Rosales, que se ha visto obligada a responder a determinadas insinuaciones que cuestionaban su papel en la vida del hijo de Jessica. En concreto, se ha puesto sobre la mesa la idea de que su actitud cambió tras el nacimiento de sus hijas, marcando una especie de antes y después en la relación con el menor. Una afirmación que Irene ha desmentido de forma tajante, defendiendo que su comportamiento no ha variado en ese sentido. Ante este nuevo foco de conflicto, Jessica vuelve a marcar distancia con una postura que evita entrar en el enfrentamiento directo. No toma partido de forma explícita ni alimenta la controversia. En lugar de eso, adopta una visión más analítica, casi práctica. Reconoce que la llegada de nuevos hijos transforma inevitablemente las dinámicas familiares. No se trata, según ella, de querer más o menos a alguien, sino de una cuestión de tiempo, atención y circunstancias. Cuando una familia crece, las responsabilidades se multiplican y es lógico que la dedicación se redistribuya.
Desde su punto de vista, el debate no debería centrarse en quién tiene razón o quién está equivocado, sino en cómo se gestionan estas situaciones. Considera que el verdadero reto está en mantener el equilibrio, en actuar con responsabilidad, sobre todo en preservar el respeto entre todas las partes implicadas. Porque, al final, más allá de las diferencias personales, hay niños que crecen en medio de estas historias y que necesitan estabilidad, no conflicto. En esa línea, insiste en algo que para ella es fundamental: el respeto hacia Irene como madre de las hijas de Kiko. Independientemente de lo que haya ocurrido entre ellos o de las versiones enfrentadas que puedan existir, entiende que ese papel merece ser reconocido. No se trata de justificar comportamientos ni de posicionarse, sino de mantener un mínimo de coherencia cuando hay menores implicados. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse al margen, la realidad es que Jessica sigue estando en el centro de la conversación. Su nombre continúa apareciendo en titulares, sus palabras se analizan con lupa y cualquier gesto, por pequeño que sea, se convierte en motivo de debate. Es una exposición constante de la que resulta difícil escapar, especialmente cuando el resto de protagonistas siguen alimentando la historia con nuevas declaraciones. Aún así, ella se mantiene firme en una idea que repite como un mantra: su prioridad absoluta es su hijo. Todo lo demás, insiste, ocupa un lugar secundario. Ni las polémicas, ni los comentarios, ni la presión mediática tienen el peso suficiente como para desviar su atención de lo que realmente considera importante. Mientras tanto, el engranaje mediático sigue funcionando sin descanso. Cada palabra se amplifica, cada silencio se interpreta y cada gesto se convierte en material para nuevas especulaciones. Es un ciclo que se retroalimenta constantemente y que rara vez se detiene por completo. Jessica lo sabe, y aunque intenta mantenerse al margen, también es consciente de que, en este tipo de historias, salir del foco no depende únicamente de uno mismo.